Una pregunta biográfica que realmente a mí no son muy mis preguntas preferidas, pero yo creo que una cosa decisiva en mi vida filosófica o de mi vocación filosófica fue el hecho de que en el año 1961, cuando yo era todavía un niño, Jean-Paul Sartre visitó Cuba por encargo del periódico francés François, y él tenía que hacer un reportaje sobre la Revolución Cubana, y una de las preguntas que él quería resolver en su visita a Cuba, se entrevistó con varios intelectuales cubanos y hubo varias entrevistas incluso con el Che Guevara, etc., era cómo puede surgir una revolución sin una ideología, porque la Revolución Cubana no nació unida al Partido Comunista, sino que se hizo un movimiento popular de Fidel, ¿no? Y él era era Sartre en aquella época, una vedette increíble, y apareció en la televisión cubana. Transmitieron el gran filósofo, el gran intelectual francés visita la Revolución Cubana, ¿no? Entonces yo le pregunté a mi padre, estábamos viendo el programa, y yo, ¿y quién es ese señor? Dice que habla sobre Cuba, ¿qué quiere hablar? Dice, es un filósofo, me dice mi padre. Y a mí me quedó aquello así como grabado, es un filósofo. ¿Y qué hacen los filósofos? Piensa, está pensando sobre Cuba. Y ahí eso fue un poco lo que a mí me impulsó a, bueno, ¿qué es eso de la filosofía? Y luego tuve la suerte de tener en el colegio un buen profesor muy cubano, muy martiano, que reclamaba a José Martí como filósofo. Creo que fueron dos nombres que a mí me motivaron, ¿no?, en realidad, a dedicarme a buscar qué era lo que buscaba la filosofía, ¿no? Yo salí de Cuba, estudié en Salamanca, y entonces, pues, al momento de hacer la tesis de licenciatura, yo escogí Jean-Paul Sartre, por esa trayección, esa historia personal, ¿no? Voy a hacer la tesis sobre Jean-Paul Sartre y inicié mi licenciatura, el trabajo de licenciatura sobre la nueva racionalidad dialéctica que proponía Jean-Paul Sartre en la crítica de la razón dialéctica. Eso me llevó, me financiaba los estudios trabajando en el verano, y en París trabajaba, y en una de esas ocasiones yo sabía, porque era conocido, dónde solía él tomar café, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, me armé de valor y entré al café y le pregunté, se me olvidó, yo tenía mis preguntas bien preparadas, y se me ocurrió, y usted, Jean-Paul Sartre, fue lo único que me salió al estar delante de esa personalidad, era increíble, ¿no? Y bueno, pues, y dice, sí, ¿y usted qué quiere? Porque siempre no tuteaba a la gente. ¿Y usted qué quiere? Mire, entonces ya me un poquito de valor, y ahí empezó, yo estoy haciendo un trabajo sobre usted, y ya, pero hay muchos libros escritos sobre mí. Dice, sí, yo he leído bastante. Dice, pero yo tengo preguntas que los libros que hay sobre usted no me responden. Ahí se puso serio. Dice, pues no me extraña, porque yo tampoco he aprendido nada de los libros que he leído sobre mí. Y así fue. Y luego la revista Concordia,
que existe todavía, que hoy dirige ahí, hay un artículo de Ricardo en el último número, dedicado a nuestro amigo Antonio Sidecum. Esa revista se fundó por él, en realidad, porque él nos animó e incluso nos apoyó con una entrevista que fue la última entrevista que él dio, porque murió luego 5 meses después. Nosotros hicimos la entrevista con Jean-Paul Sartre el 1 de noviembre del 79 y él murió en abril del 80. Eso fue prácticamente la última entrevista que concedió, ¿no? Anarquía y vida moral. La filosofía intercultural, yo no me atrevería a definirla. Y además creo que no es bueno encasillar la filosofía intercultural en una definición. Una definición siempre es excluyente, porque define, te limita. La filosofía intercultural yo la veo y la vivo como un proceso de rebasar siempre nuevas fronteras, incluso las mismas fronteras que crea la filosofía. La filosofía en sí misma es ya una frontera, por su lenguaje, por las metáforas que usa, por los contextos. Y la filosofía misma va creando ella misma fronteras. Entonces la filosofía intercultural trata de sobrepasar todas las fronteras, no para hacer una filosofía desfronterizada, sino para leer mejor el mundo. Entonces, para mí, lo que yo busco en la filosofía intercultural es un proceso, o lo que yo veo en la filosofía intercultural es un proceso para mejor leer el mundo. Esa mejor lectura del mundo tiene que ser una lectura de las fronteras del mundo. Sobrepasando las fronteras, nosotros sobrepasamos limitaciones, pero jamás sobrepasamos el mundo. Son las fronteras del mundo y en el mundo. Entonces, para leer el mundo, para leer la intensidad del mundo, hay que conocer sus fronteras. Y la filosofía intercultural, en ese sentido, es una marcha por fronteras, pero no para dejarlas atrás, sino para profundizar en el lenguaje del mundo. Entonces, yo veo así la filosofía intercultural, en ese sentido, un poco con tu investigación, es un intento de hacer filosofía desde las resonancias que sentimos nosotros del lenguaje del mundo. Ese lenguaje del mundo no cabe en ninguna lengua, ni en ninguna frontera lingüística. Y ahí ven para mí el alma de la filosofía intercultural, que busca en las lenguas las resonancias del lenguaje del mundo. Yo creo que nosotros, en concreto, a nivel de una filosofía latinoamericana y de este conflicto con ciertas tradiciones que se han presentado como filosofías universales, evidentemente universales, ¿no? Hay una anécdota, perdón, de Jean-Paul Sartre, una conversación, es que a un francés, lo que se pregunta un francés es, ¿cómo se le ocurre a esta persona no ser francesa? ¿Sí? Porque tiene una conciencia. Nosotros tenemos, creo que, un problema de que a veces hemos recibido demasiado acríticamente postulaciones universalistas. Entonces, el problema del universalismo es un problema, en realidad, es una mala respuesta a un problema mal planteado, las filosofías universalistas. ¿Por qué es una mala respuesta? Porque cualquier enunciación de universalismo es en sí expresión de una particularidad. Porque la abstracción
que se arroga, es una abstracción que tiene que pasar por una lengua, que tiene que pasar por un mundo conceptual que es histórico. Y si es histórico, tiene un sitio, tiene un lugar. Entonces, ¿cómo salir del lugar? A través de la abstracción, pero la abstracción viene en el lugar. Entonces, ¿cómo la universalidad no puede olvidar que crece, y si crece, tiene. Entonces, yo creo que el problema está mal planteado porque se ha ido a ver que la universidad es lo que luego se llamaría global, que tiene validez en muchos sitios, que es aceptado, ¿no? Y decía que está mal planteado el problema y que es una respuesta deficiente, porque para mí el tema no es, o la cuestión que hay que plantear no es lo que abarca una filosofía, lo que abarca un lenguaje, lo que abarca un concepto. Llega a 10.000 kilómetros, llega a 20.000 kilómetros, se están citando en 40 ciudades, en 40 o 60, 70 universidades. No, es un problema de intensidad. Para mí el problema de lo verdaderamente universal es un problema de intensidad. Si quieres ser universal, tienes que ser intenso, no expansivo, no expansivo. ¿Por qué la intensidad? Porque lo que más nos une es lo que más lejos está de nosotros. Entonces, la universalidad pertenece, y de eso quizás hable un poco en la introducción de este congreso, la universalidad pertenece a la lejanía que sostiene toda cercanía. Entonces, una filosofía latinoamericana es una filosofía de cercanías. Pues una filosofía chilena, una filosofía que está en su contexto, que se trata lo más cercano. Pero esa cercanía está sustentada por lo que yo llamo las lejanías de los problemas realmente humanos, ¿no? Y esos problemas que heredamos. Entonces ahí veo ese conflicto entre universalidad y particularidad. Yo creo que tendríamos que realmente pensarlo de nuevo, ¿no? Yo defino, ahí sí que de verdad que defino, yo defino y entiendo la filosofía intercultural como la hermana menor de la filosofía de la liberación. No solamente por cuestión de generación, sino porque en la filosofía de la liberación creo que realmente dio un vuelco increíble en la historia de la filosofía latinoamericana, ¿no? En concreto un nombre que tú has citado, Ellacuría, etc., ¿no? Con una propuesta de vocación universal, pero por la intensidad. Ellacuría fue un hombre tremendamente intenso en su localidad. Y de ahí viene la definición de una filosofía de la pobreza, no filosofía, sino civilización de la pobreza. Pensar desde el contexto de las mayorías populares salvadoreñas en concreto, etc. Una raíz muy consciente, contextual, realmente en su pueblo, ahí en El Salvador. Pero desde ahí abrirse a un crecimiento universal. Ese ímpetu liberacionista creo que realmente marcó un antes y un después en la historia de la filosofía latinoamericana. De eso aprovecha la filosofía intercultural, ¿no? De eso aprovecha la filosofía intercultural, y la filosofía intercultural no se entiende ni como una superación, no, es cosas ridículas. Hablar de paradigmas que se superan. Si la filosofía intercultural entronca con esa transformación de la filosofía latinoamericana y trata de aumentar de la intensidad de la filosofía de la liberación, incluyendo que para mí eso es un déficit, en la filosofía de la liberación tradicional, como la conocemos, el aspecto intercultural. Por ejemplo, una de las cosas que hemos discutido personalmente con Juan Carlos Escanone, con Roy, con Dussel,
eh, el diálogo con los pueblos originarios, el diálogo con los pueblos originarios. En la primera fase de la filosofía latinoamericana, los interlocutores eran más bien europeos. Por la discusión, por ejemplo, pensemos en el diálogo con la ética del discurso, por ejemplo, ¿no? Pero con una ética mapuche, con una ética guaraní, con una cosmología, poco. Entonces, ese es lo que la filosofía intercultural trata de llamar, trata de poner en el foco, ¿no? Si tenemos que hablar con toda la intensidad latinoamericana. Ahora, la intensidad latinoamericana plurifica la filosofía de la liberación. Entonces ya no hay maestros de la filosofía de la liberación, hay raíces de liberación. Entonces esa sería la diferencia que habría. La filosofía intercultural, desde sus inicios, buscó el diálogo no con las facultades, sino con ciencias sociales, y no solamente con ciencias, sino con trabajo social. Entonces, uno de nuestros primeros interlocutores, en el contexto donde yo trabajo, en Alemania, fueron las facultades de trabajo social. Y los primeros congresos fueron también fomentados por gente de trabajo. Y a través de esa cooperación en el trabajo social encontramos también la apertura, ¿no?, a los movimientos sociales. Movimientos sociales, en este caso, el diálogo con las teorías feministas estuvo muy presente desde el principio, con gente de México, y con la ecología a través de los movimientos indígenas, que no no usan la palabra ecológica, pero ya sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el contexto con los cunas, uno de los primeros interlocutores del diálogo de la filosofía intercultural fue Ayban Guagua, un sabio maya, cuna, perdón, o también en Chiapas, ¿no? Entonces, que han sido dos momentos. Y nosotros, ahí como movimiento de la filosofía intercultural, no se entiende, ¿no?, como un movimiento de doctrina, sino como un movimiento que se adapta a procesos de transformación intercultural de la realidad. Eso es lo que yo he llamado alguna vez, la filosofía intercultural tiene la vocación de acompañar, no de dirigir. Entonces ahí acompañamos a las feministas, por ejemplo, tenemos una relación muy, muy estrecha con la teología feminista, en particular con el grupo que dirige Pilar Aquino, que a lo mejor conocen. Para mí, Sartre fue y es un gran interlocutor para cualquier trabajo intercultural, porque creo que ha sido el crítico más radical del colonialismo europeo. Fue el primero que llamó la atención. El colonialismo europeo no es un episodio, es un sistema. Es un sistema que no ha acabado y no va a terminar, ¿no? Es un sistema. O sea, hay que analizar el colonialismo como un sistema. ¿Qué significa un sistema? ¿No? Que penetra todas las áreas de la vida, que no solamente se queda en niveles estructurales como el económico, el político, sino que va a la transformación de la vida cotidiana. Entonces, ese es un punto importantísimo para mí, Sartre como crítico del colonialismo europeo. El otro punto muy importante es su concepción de la razón dialéctica, que creo que para la filosofía cultural es de fundamental importancia no renunciar a lo que en la tradición filosófica se llama la razón, sino saber transformar la razón. Mi propio proyecto, mis propias ideas de transformación intercultural de la filosofía se deben mucho a esta perspectiva que abrió Sartre de criticar el racionalismo europeo
aunque él provenía del cartesianismo, desde una perspectiva que permita ver cómo la razón va siendo cada vez más un punto que se da en la misma vida, ¿no? Y eso yo ligo ahí mucho la categoría que él tenía de la situación. ¿Sí? La razón es siempre una razón en situación. Entonces, eso me parece una idea fundamental de él, ¿sí? Para lo de la contextualización de la filosofía. Es decir, recuperar el concepto de situación, razón y situación. ¿Qué significa? Decir, somos racionales situacionalmente, desde las situaciones. Entonces, una teoría de la razón a partir de las situaciones históricas que vivimos. Eso es importantísimo. Y el otro punto que también saldrá quizás hoy también es el de la biografía. Es uno de los grandes filósofos que llamó la atención sobre la importancia de la biografía para el quehacer filosófico. Biografías no como biografías de sujetos aislados, sino de contextos de vida, ¿no? Eso de dar consejos es no es muy, pero bueno, yo creo que es importante para cualquier filósofo, también para un filósofo que hace filosofía o una filósofa que hace filosofía en Chile, es tomar conciencia histórica, tomar conciencia histórica, preguntarse en qué momento estamos, en qué momento estamos históricamente, qué se está jugando históricamente en ese momento. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento histórico estamos? Y ¿qué pide ese momento histórico de mí? ¿No? Entonces, y la tercera sería, a partir de esas dos respuestas anteriores, ¿en qué momento estamos? ¿Qué pide ese momento histórico de nosotros? Fundar comunidad. Yo creo que la filosofía es una tarea comunitaria. Y un filósofo chileno, si me permiten, y la filósofa chilena, si me permiten el consejo o la sugerencia, hay que fundar comunidad. El filósofo no debe ser un francotirador.